y La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Siento que la investigación es un arma de dos filos. Puede paralizar la creatividad o puede detonarla, ¿no? Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Yo pienso la tradición de la literatura casi como una caja de herramientas. Todo lo que se ha hecho es un empujón, un aliento, un río que me atraviesa. En este episodio se habla de la tradición literaria y cinematográfica como fuente de inspiración y diálogos posibles. Alonso Ruiz Palacios es un director y guionista mexicano, cuya carrera comenzó en el campo teatral. En 2014, su ópera prima, Güeros, obtuvo el premio a Mejor Ópera Prima en la Berlinale, posicionándose rápidamente como uno de los autores más prometedores de su generación. Sus siguientes películas, Museo y una película de policías, hicieron parte de la competencia oficial de la Berlinale y consiguieron el Oso de Plata al mejor guión y Oso de Plata a la mejor contribución artística respectivamente. Reconocido por combinar una experimentación formal e ingeniosas narrativas con una crítica social, Ruiz Palacios es hoy una de las voces más importantes del cine latinoamericano. Su más reciente largometraje, La Cocina, protagonizado por Raúl Briones y Rooney Mara, compitió en la Berlinale 2024 y luego fue seleccionada en los festivales de Londres, Seminci y Morelia. Por otro lado, Gabriela Cabezón Cámara es una escritora y periodista argentina, reconocida por una voz politizada que ha explorado la historia de su país desde perspectivas no convencionales. Con su novela Las aventuras de la China Iron, alcanzó un gran reconocimiento internacional al ser finalista del Premio Booker International en 2020. También es autora de las novelas La Virgen Cabeza y Romance de la Negra Rubia. En su más reciente trabajo, Las Niñas del Naranjel, habla de la violencia de la conquista y las voces silenciadas en la colonia a través de un lenguaje barroco, poético y experimental. Por esta obra recibió en 2024 el premio Sor Juana Inés de la Cruz, uno de los reconocimientos más importantes para la literatura escrita por mujeres en español. Alonso y Gabriela se reúnen aquí para hablar de la musicalidad de las formas y las palabras, así como de sus imbricados procesos de investigación y creación. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Alonso, estoy bien acá, contenta de empezar a charlar con vos. ¿Vos? Y yo estoy bien, estoy muy contento porque nada, yo cuando me dijeron que podía hacer esto con algún escritor, escritora, inmediatamente dije, me gustaría conocer a la persona que escribió Las aventuras de la China Iron. O sea, esto es en realidad es una, un beneficio propio. Eh, porque nada, desde que leí esa novela, no sé, quería conocerte, quería realmente como, tenía tantas preguntas, tantas como inquietudes de decir quién está detrás de esto que me cautivó de una forma muy, muy particular, que hace mucho no, em, no leía algo nuevo que me atrapara de esa forma. Entonces, nada, bueno, gracias espero, tampoco quiero empezar con una cosa así que te ponga incómoda, pero nada más quería decirte que realmente tenía muchas ganas de platicar contigo y conocer un poco tu cabeza, pues. La cabeza de Cabezón. Exactamente. Episodio 3. Una forma de amar. Yo te voy a incomodar también y te voy a decir que vi tus películas con fascinación, que me gustaron mucho, que quedé muy deslumbrada por tu manera de contar, tu manera de filmar, que es tan... Si fuera literatura, yo diría que sería el tipo de prosa que repara en la forma, en la musicalidad, repara en la forma. Es Sí. una manera, y es un alivio
ver cine de autor, porque viste que todo, bueno, no te lo voy a contar a vos, hay una forma de filmar como estandarizada que es cada vez más extendida y es agotadora. Y esta forma que te desafía, porque justamente piensa los planos, piensa las formas, piensa el sonido, se agradece. Y la salida del realismo de la cocina me encantó. Amor total. Ese Qué escape, lindo. el escape verde, qué Sí. belleza. Qué lindo. Así que Y bueno, mira, ya estamos los dos incomodados, podemos seguir charlando. No, es curioso porque, digo, no sé, supongo en la literatura, la verdad, no tengo tan claro cómo es esa percepción al interior del mundo de la literatura, porque claro, es un mundo que yo tengo el privilegio de ver desde afuera, de solo ser un fan, un amante, porque luego cuando estás adentro de esos mundos es otra cosa, ¿no? Pero en el medio del cine está como, hay una cosa muy, que siento que quizás empieza a cambiar, pero sí hay una cosa muy, que está como mal visto ponerle atención a la forma, casi, como en el mundo de los festivales y tal, hay una cosa como de, no, debe ser el fondo por encima de la forma y hay como, ¿no? ¿Sabes? Y yo justo también encuentro en tu literatura como, o sea, evidentemente una temática muy encantadora y muy profunda, pero también un cuidado de la forma muy meticuloso. em, Entonces, bueno, otra cosa que te quería decir es que creo que estamos aquí y tengo una verdadera, una pregunta para ti, para empezar, que es, bueno, para mí estamos aquí un poco por Juan José Saer, que no sé qué relación tengas con él, pero yo, y te explicaré por qué, un amigo escritor mío que se llama Emiliano Monge, que tal vez por ahí has conocido o algo así. Lo conozco y me encanta su trabajo. A él lo vi pocas veces, pero lo quiero mucho. Es difícil no quererlo. Emiliano, no se me ocurre que alguien pudiera no quererlo, porque es un Sí, sí, encanto. sí. Sí, es un Y encanto. estoy muy fascinada con su novela Justo antes del final. Esa no la he leído aún. Ay, Leí no, pero dicen que léela, es muy linda, ¿verdad? es hermosísima. Lo que Mm, hace Emiliano en esa novela es así como completamente extraordinario, completamente extraordinario. Ahí también, sí, ¿ves? Un trabajo con la forma. sí, hace cosas muy interesantes. Leí el anterior, el de la historia de su padre. No me acuerdo no contar todo o algo así. Creo que sí, No que no recuerdo contar todo. Ah, Que ah, también está buenísima, pero la de sí. la mamá, Sí, sí. oí que es buenísima. Me la voy a leer. Ya, Uf, mira, ya me la cohete a voy la a leer. luna. Bueno, y estaba un día en una comida en donde estaba Emiliano y me preguntó, ¿ahora qué estás trabajando? Y le dije, llevo un rato haciendo una adaptación de una novela de Juan José Saer que se llama Las nubes. Y entonces llevo un rato y me dijo, tienes que leer Las aventuras de la China Iron, porque para mí dialogan muchísimo. Entonces, primero me costó trabajo encontrarlo en México, lo cual es no tiene razón de ser. Este, Oh. eh, pero me costó trabajo, lo tuve que pedir por internet. Me llegó y me lo leí en 2 sentadas y, y entendí eh, por qué me había mandado por ahí Emiliano. Y entonces yo tenía la pregunta, uno de si Juan José Saer para ti es algo, o sea, si lo lees, dialogas con él o no. Porque encuentro, sobre todo en esa novela de las nubes, que es como su única, bueno, no, y el entenado, obviamente, pero encuentro, no, en realidad no estoy tratando de hacer una comparación, porque sí me parece que cada quien está en su camino distinto, pero sí entendí por qué Emiliano me apuntó hacia allá,
como una manera de entender una visita a la historia que es muy pulsante, muy vital, que es irreverente también. Entonces, nada, como que sí de alguna manera me ayudó a encontrar como destapar ciertas dudas que yo tenía en esa adaptación, que por cierto sigo haciendo. O sea, estoy reescribiendo, pero me ha costado un montón escribir, hacer una adaptación de Saer que es tan rico y tan complejo, eh, volverlo cine, y es tan literatura, ¿no? Es tan literatura, entonces volverlo cine ha sido un reto de ya varios años, eh, y más que lo traspuse como a la historia de México, o sea, los eventos los pasé a la historia de la guerra, la invasión, la guerra de intervención que tuvimos de Estados Unidos en 1846, em, cuando perdimos la mitad del territorio. Entonces, si tú Elas no ves la historia de este sanatorio de locos, em, en medio de este contexto. Pero la China Iron nada, sí, es una cosa que leí que se me quedó mucho eh, en la cabeza, en la forma de describir la naturaleza, en la sensibilidad a los fenómenos climatológicos. Entonces, nada, primero tengo muchas preguntas para ti, pero, pero la primera es sobre Saer. Si Saer es algo que te interesa o no, quizás, no sé, no tengo idea. Saber es algo que me interesa, sí. Sí, sí, sí. Justamente para las aventuras de la China Iron tenía como un montón de desafíos, pero uno era cómo hablar de la luz. Si estuviste acá, tal vez te llevaron de paseo por la zona de la llanura, de la pampa, y viste que es un paisaje en el que lo que prima es el cielo. Sí. Es un paisaje, el paisaje es el cielo, el paisaje es la luz. Entonces, de hecho, viste que la novela arranca diciendo fue el brillo. Ujú. Es una novela que habla mucho, mucho, mucho del cielo, de la luz. eh, y era un desafío, es decir, ¿cómo hablo de la luz sin repetir brillo, destello, rayo Ujú. 40 millones de veces? Entonces dije, voy a agarrar El limonero real de Saer, que es otra novela de él que si no leíste te mega Sí, recomiendo. sí, la ¿Viste lo que leí. es? Es Sí, una sí, sí, maravilla. es una maravilla. Sí. Y voy a anotar todas las palabras que usa Saer para referirse al mismo fenómeno, esta cuestión del cielo y de la luz. Y las anoté todas, creo que eran 49, no Wow. estoy segura ahora, pero por ahí eran 39 o 89, no sé, algo terminaba en 9, y las anoté todas y bueno, lo usé como de referencia y después, bueno, fui sumando otras palabras y esas cosas, pero en la base de esa caja de herramientas de palabras está el limonero real. Lindo. Y, y Como después la, hay... como la, perdón, no, o sea, me recordó esta cosa de los esquimales que dicen que tienen, no sé cuántos son, como 40 palabras para la nieve, ¿no? Y para el color blanco también. Algo así leí por algún lado. Pero esto que dices de la luz me fascina, se me hace muy hermoso. Y Y no además había está... reparado en eso, en saber. Ujú. le da mucho lugar él Mm. también a la luz. Y, y está esta cuestión también de cómo piensa la historia, ¿no? De cómo juega con eso, de cómo es evidentemente una persona que tiene una conciencia muy desarrollada acerca de cuánto de la historia no se muere nunca, Ujú. cuánto de la historia nunca queda atrás. Y cuánto está vivo en nuestras propias vidas, en lo que hacemos, en lo que pensamos. De hecho, como autores de literatura o de cine, eh, pensando en toda la tradición que hay atrás nuestro y que nos hace posibles, no sé, yo pienso en la tradición de la literatura
casi como una caja de herramientas. Todo lo que se Mm, ha hecho es un empujón, un aliento, un río que me atraviesa. Y, y Saer es una de las corrientes de ese río, que tiene un montón, un montón. De algunas soy consciente y de otras no. ujú. Imagino, imagino que te pasará lo mismo. ¿Te pasa lo mismo? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y a mí me encanta reparar en la historia del cine, eh, incluso como de manera consciente antes de preparar una peli, o sea, bueno, incluso en la etapa de escritura, como me sirve esto que dices de que son insumos, me parece una manera muy linda de verlo. Em, sí, que otra manera de verlo es como eh, hay que saber robar, ¿no? O robar de los mejores, como dicen. Este, O pero como decían sin, no, perdón, como decían en Brasil, eso de la antropofagia, comérselos. exacto, exactamente. Sí, sí, sí. Y digo, por ejemplo, en el caso de esta adaptación que estoy haciendo de Las Nubes, que es un western, o sea, decidí como anclarlo a la clave del western. Entonces, nada, me puse a ver cómo fue también, ha sido un viaje muy lindo de ver westerns, de entender el género, el fenómeno, los códigos, ¿no? De ver como a John Ford, o sea, desde los viejos hasta los más modernos, ¿no? Y para ese territorio, eh, sur de ahora Estados Unidos, norte de México, ¿estuviste leyendo a Cormac McCarthy? Sí, sin duda, Es muchísimo. así una belleza. Totalmente. Y de hecho, es una de las, eh, o sea, el meridiano de sangre también es una cosa que me estuve leyendo y justo también es lo que me hizo transportar esta historia de Saer que ocurre bueno, nunca sabes dónde, ¿no? Pero es como en las nubes ocurre, es por Santa Fe, supongo, porque él era santafesino, ¿no? Y yo lo pasé a la frontera México-Estados Unidos, entonces sí, en gran parte por estar leyendo a Cormac McCarthy, y me topé con la fuente de Cormac McCarthy para Meridiano de Sangre, que son las memorias de un soldado americano que peleó en la guerra México-Estados Unidos, que se llama Chamberlain, y nada, me compré ese libro, lo pedí también, o sea, fue como toda una búsqueda por ese libro porque no se imprime más. eh, y se llama Mi Confesión. Y es un soldado en el que está inspirado el niño de Meridiano de Sangre, este, que estuvo, o sea, estuvo reclutado en el ejército norteamericano cuando invadieron México y después se juntó a esta pandilla. Él fue parte de esta pandilla que iban cortando los cueros cabelludos de los indios. Entonces, nada, este libro es increíble y es justo como también creo que hay mucho de eso en lo que es este guión ahora, creo. Qué ganas de ver esa película ya. Y qué Ojalá. interesante que la memoria de un soldado, evidentemente muy criminal, se llame Mi Sí, Confesión, ¿no? Ya sí, reconoce de entrada que sí, sí. lo voy a buscar también ese libro. Sí, es muy impresionante. Digo, es muy torpe, no es buena literatura, pero en ello radica su encanto, porque era un tipo. Y además viene con unos dibujos, con unas láminas que él dibujaba, este, como todos los pasajes, dibujaba en vivo, entonces como que iba documentando con dibujos sus viajes en la guerra mexicano-americana, en la frontera, cuando estaba con esta pandilla de descabelladores. Este, entonces, nada, sí, es un librazo. Pero veo mucho de eso también tanto en la hija, en las hijas de Narangel, este, como en las niñas del Narangel, como en la China Iron, o sea, como hay un espíritu ahí
macartiano, ¿no? Y Mientras no sea también macartista. ¿Quién tú te crees que tú eres? Vale madre, ¿quién me creo? Soy el cocinero y tú eres la mesera. Y en la cocina hago lo que yo quiero. Así que vete a la chingada de aquí. A mí tú no me das órdenes, pendejo. ¡Yo te sirvo, yo! ¡Este es mi lado! ¡Este es mi lugar! ¡Mi lado, ¿entendiste? ¡Mío! ¿Qué lado te va a tener? No de mierda. ¿Qué dijiste? ¿Qué me dijiste? Lo que oíste. ¿Qué dijiste? ¿Qué me dijiste? Repítemelo. ¿Qué dijiste? ¡Repítemelo! ¿Quieres ver un mojado? ¿Quieres ver un puto mojado? ¿Quieres ver un mojado? ¿Quieres ver un puto mojado? ¿Quieres ver un puto mojado? ¿Eso es lo que quieres ver, un mojado? Acabamos de escuchar un fragmento de La cocina, de Alonso Ruiz Palacios. Me parece que una obra puede dialogar con otra sin perder autonomía. Que de Ujú. hecho todas las obras, todos los trabajos están dialogando con otros porque no habría nada. De la nada no viene Sí. nada, ¿no? En algunos casos esto es más explícito, más ostensible, más puesto en evidencia, pero me parece que todas las obras dialogan con otras. Por ejemplo, yo te preguntara, ¿con qué película dialoga mucho La cocina? Debe haber. Híjole. Bueno, sí, La cocina es una adaptación de una obra de teatro eh, de un dramaturgo inglés que se llama Arnold Wesker, que pertenecía a una generación que se llamaban los Angry Young Men, los jóvenes coléricos o los jóvenes enojados, no sé cuál sería la mejor traducción, pero eran como un grupo de dramaturgos en los 60s que de los cuales eventualmente salió Harold Pinter, pero que eran como, escribían como drama muy, bueno, de jóvenes, o sea, temáticas como de eso, de jóvenes enojados con el sistema, decepcionados en la posguerra con el capitalismo, jóvenes desempleados, tratando de, o incluso con carreras, pero sin poder sostener una vida, ¿no? Y nada, entonces La cocina se escribe en ese contexto, es del finales de los 50s. Entonces, bueno, está eso, pero en términos de cine está dialogando con... Sí, hay en mi cabeza estaba, y no se parece nada, pero hay una película de Mike Leigh, no sé si lo conoces. Mike Leigh es un director inglés que me gusta muchísimo, que tiene una película que se llama Naked, al desnudo, que es una cosa, te la recomiendo mucho, Yo voy a buscar. es muy brutal, es como el viaje de un joven que se tiene que ir huyendo de Manchester y llega a Londres, y son como 3 días y es como una travesía, una especie de odisea de este tipo en Londres visitando a unas amigas, luego en las calles y como tocar en los bajos fondos de Londres. Pero es un personaje que es muy... Yo pensaba mucho en él cuando estábamos haciendo La cocina, tanto en el guión como ya después en la filmación, que es un personaje muy... con un impulso de violencia muy grande y de casi que un deseo de muerte, pero sin entender la raíz de su furia, ¿no? Y como que esa es su gran condena, es que tiene una inteligencia muy grande, pero no tiene un cauce para ella. Nunca encuentra un cauce, entonces se torna en contra de sí mismo. Y este personaje de Mike Leigh, de Naked, es muy brillante, es un tipo así como que tiene, o sea, no le para la cabeza, ¿no? Tiene muchísima energía. Y
pero no tiene un lugar en donde ponerla, y entonces se vuelve destructivo, agresivo, em, y, pero nos lleva como en este viaje a unas como observaciones muy, muy chingonas de la sociedad londinense, de los estratos sociales. También tiene como delirios de teorías de conspiración, ¿no? Entonces nada, como que eso sí estaba ahí en la cocina, sí estaba como dialogando con eso, con esa peli en particular. Y luego con Fellini, a mí es otro que siempre es como mi gran, no sé, mi gran, no sé cómo llamarle, como tótem, como que una especie, no sé, es alguien que veo cualquier peli suya y siento, quiero pasar más tiempo aquí, se siente rico estar ahí. Y entonces siempre tengo como un pequeño ritual ahí de que siempre antes de filmar, un par de días antes de que empiece el rodaje, veo La Dolce Vita otra vez u 8 y medio, esas dos en particular, porque siempre tiene maneras muy, muy inesperadas de resolver las escenas. No sé, me amo mucho también su sentido del humor, el sentido del humor de Fellini, que no sé, acá en México ahora creo que se está rompiendo, pero cuando yo empecé a hacer pelis y cortos y así, había como una gran tendencia de como de que para hacer cine de autor o hacer cine tenía que ser carente de sentido del humor, tenía que ser serio y casi que aburrido, ¿no? Y yo nunca me identifiqué con eso, o sea, em, los directores que me gustan son los que mantienen una vena de humor ahí. Intermedio. Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com/encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Alonso Ruiz Palacios y Gabriela Cabezón Cámara hablan de algunas de sus películas favoritas. Yo creo que iba a tener menos que decir que vos, porque no tengo memoria. Obvio que tengo películas favoritas, pero ahora no me acuerdo. Pero quiero saber Pero- cuáles son, quiero saber qué cine ves tú. Te podría nombrar algunas que me impactaron en los últimos años. Ujú. Por ejemplo, Sama, de Ujú. Lucrecia Martel. Hermosa película. Hermosísima. Me gustaron un montón de cosas de la película, por supuesto, pero la presencia sin explicaciones y sin excusa y rara de los animales que de repente Ujú. aparecen y vos no entendés qué están haciendo ni a qué se deben, me parece como muy hermosa. Bueno, y todo el tratamiento de la imagen me resultó, y el sonido me resultó muy deslumbrante. Y tiene Y es mucho que otra ver peli con... que le falta el respeto a Di Benedetto, ¿no? También. Sí. Se lo falta muy amorosamente faltado. Sí. Parece muy hermosa. Recuerdo el impacto cuando vi la primera vez en mi vida una película de Miyazaki, que fue El viaje de Mm. Chihiro. Uf. Me encantó, me volví Oh. loca. El niño río, Ujú. mi corazón, pedazo de mi corazón quedó ahí. Y Ah. adoro a Miyazaki. Y ahora te voy a incomodar un montón, pero vos haces en la cocina algo que yo vengo buscando, que es como estas fugas del realismo. Mm. Como, ¿cómo podés contar algo realista Ujú. y fugarte a la vez? Mm.
¿Y cómo lo Ujú. enlazás? ¿Cómo enlazás ese relato en la pausa de fumar con lo que efectivamente pasa? Bueno, no sé, no quiero contar mucho para no hacer el famoso spoiler, pero quedé muy, 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 muy encantada. Me dio pistas. Ah, qué lindo, qué lindo. Ujú. Yo, ¿cuáles tres? A ver, es que, Vos serías, o sea, ¿cuáles 300? sí, exacto. No 3. No sé, si tengo que decir tres hoy, son, o sea, siempre digo La Dolce Vita porque realmente es una película que he visto muchas veces y que cada vez encuentro algo nuevo y fascinante. O sea, 8 y medio, casi que son dos películas en una, pues como que dialogan mucho la una con la otra. Pero La Dolce Vita siento que tiene todo lo que amo del cine. O sea, es divertida, es sexy, es muy sexy, es y retrata con mucho amor eh, un momento de la historia, una sociedad, pero también es cortante. O sea, también es política de alguna manera, sin serlo abiertamente, sin ser panfletaria, es política. Y eso me encanta. Además de que tiene todo, ¿no? O sea, tiene bueno, Marcello así como en su mejor momento, la música de Nino Rota, y cómo pone los planos este güey. Creo que es Rotuno su fotógrafo en esa. em, que es nada, me parece, o sea, la puedo ver cualquier día, ¿sabes? La Dolce Vita y no se me acaba. Ese principio, o sea, se me hace uno de los principios más brillantes, no sé si lo recuerdas, pero que empieza con un helicóptero llevando una estatua de Cristo colgando así, recorriendo Roma, y entonces es como las reacciones de la gente, de unos obreros que están ahí como al lado del Coliseo Romano y voltean y ven a Cristo volando por un helicóptero así, que llevan una estatua al Vaticano, ¿no? Una nueva escultura. Eh, Y ves en museo lo homenajeas un poco, esa. un poco, sí, Me sí, encanta. sí. Sí, no sé, me parece ese inicio es tan cautivador y tan cine. em, y el final, o sea, el final de esa peli ¿lo recuerdas? Que es como Marcello viendo es una niña que lo invita a, como que lo coquetea y lo está, pero es como una niña que representa la inocencia y Marcello está devastado después de una borrachera de días y solamente tiene vergüenza y hace como un gesto así con su mano y la voltea a ver así como diciendo, me encantaría, pero no puedo. Y la niña luego rompe la cuarta pared y voltea directo al lente y sonríe así y se acaba la peli. Es como, ugh, me mata esa peli, me mata. Ay, la vi hace como 30, 40 años, la voy a volver a ver, porque Vuelve a ver. me acuerdo de la tremenda resaca de él, pero cosas así sueltas. La escena de Sí, Cristo me va a volver loca, la tengo que volver a ver. uf, es increíble. Y otra que diría es Érase una vez en Anatolia, yo creo que mi director vivo favorito, un turco que se llama Nuri Bilge Ceylan, te lo recomiendo muchísimo. Tiene una película hermosa que se llama Érase una vez en Anatolia, que toda la película es un viaje de la policía, son como, no sé, un grupo de policías llevando a dos criminales a que encuentren dónde enterraron un cuerpo. Y toda la película ocurre de la noche a la mañana, o más bien del atardecer al amanecer, llevando a estos dos criminales y los policías, pero es hermosísima todo el viaje buscando y no ya no se acuerdan dónde lo enterraron, entonces van recorriendo toda esta región de Turquía, y en medio de eso pues teniendo como
pues ahí discusiones filosóficas ahí. Y también tiene momentos cómicos. Es hermosísima. Hermosísima. Anotada. Sí. Y la tercera, no sé. Diré que, pues, no sé, por decir alguna, la de Naked que mencioné, de Mike Lee. Esa creo que es otra de mis pelis de cabecera que he visto muchas veces. Y es muy oscura, llega a ser perturbadora, pero al mismo tiempo también es muy hermosa y es como una loa a la gente que vive en los bajos fondos, ¿no? En los bajos fondos más como espirituales. Ok. Sí, creo que te interesaría también. Tomo nota de todas ellas. Voy a rever La Dolce Vita, voy a Sí. buscar Naked y voy a buscar Érase una vez en Anatolia. Segunda parte. Yo empecé a leer también así. Mis viejos eran trabajadores y no tenían libros, pero se dieron cuenta de que me gustaba escuchar historias. Entonces compraron una colección de unos libros que era de tapa dura, grandes así, con un estilo de dibujo tipo el Disney clásico, creo, Ujú. hasta donde recuerdo, que mi papá compraba en cuotas a un señor que pasaba por donde él trabajaba cada 15 días, entonces ahí le llevaba un libro y había que pagarle y así. Y encontré ahí, no sé, de golpe estaba charlando con gente alucinante. Ujú. Estaba en un país de gigantes o en un país de enanos, o estaba volando una alfombra voladora y preguntándome por la justicia o la injusticia de lo que estaba aconteciendo. Em, y ahí es como si uno dijera, existen otros mundos y yo los puedo habitar en el diálogo con esta gente tanto más interesante que la que me rodeaba. eh, Ujú. y fue muy... Hay un lugar en el que se puede vivir, es acá, leyendo libros, Ujú. mirando películas. Imagino a vos, no sé cómo se te ocurrió hacer cine. Mm, Pues también con un encuentro muy temprano con con el cine. Yo estudié teatro primero, o sea, nunca estudié cine, estudié teatro y ese fue en realidad mi primer amor, como el teatro fue sí, en la secundaria y en la prepa, en las obras de la escuela, y luego tenía un muy buen maestro de literatura. Tuve la suerte de tener que es mi amigo aún hoy, es un señor de casi 80 años, y todavía nos escribimos y nos vemos, pero él me acercó a Shakespeare, o sea, él me enseñó como eh, Shakespeare, y fue, sí tuve como, pasé por un enamoramiento así muy, digo, suena muy, no sé, muy pretencioso decirlo, pero realmente sí pasé por o sea, como que sí tuve un momento de leerlo mucho y de tratar de entenderlo. También es muy difícil de entender, pero me gustaba ese reto y entonces llegué al cine por ahí, como primero fue el teatro y después el cine es muy cautivador y es muy hijo de puta porque también es muy celoso. O sea, yo extraño hacer teatro. Hace ya como 8 años que no, que no monto una obra, pero es algo que me sigue fascinando. Lo que pasa es que el cine absorbe mucho tiempo, cada película son como 4 años de tu vida, 4 o 5 años. Supongo que una novela debe ser algo así, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir La China Iron Y la China creo que 4 años, 4 o Mm. 5, y las niñas 6. Ah, wow, ok. Soy lenta, me Ah, distraigo, viajo no, bueno, mucho. no, pero eso es, no sé, quiero preguntarte un poquito de tu proceso, porque también esa es otra de las cosas que quiero sacar de esta conversación. Este, llevarme
secretos y consejos. No sé si quieras hablar de eso, pero ¿cómo es tu proceso, por ejemplo, de investigación? Evidentemente hay muchísima investigación histórica en estas dos novelas en específico, que debo de confesar son las únicas dos que he leído hasta ahora, porque en México solo se consiguen 3. La anterior es la de la que precede a la Chin Iron, ¿no? Creo que es La Virgen Cabeza. La Virgen Cabeza, sí. Que de hecho esa creo que es apenas creo que se publicó acá después de Las Niñas del Naranjel. Pero bueno, hay evidentemente muchísima investigación detrás. Y yo cuando me enfrento a la investigación, me pasa que me pierdo, que me fascina la investigación. Es una etapa así como tan gustosa, tan creativa, que después me doy cuenta que ya me fui y llevo mucho tiempo en ella y luego dices, puta, ¿y ahora qué hago con todo esto que aprendí? De repente se vuelve como una labor que asusta, ¿no? O sea, siento que la investigación es un arma de 2 filos. Puede paralizar la creatividad o puede detonarla, ¿no? ¿Cómo es tu proceso con eso? Sí, te puede aplastar la investigación también. Pero Sí. yo lo pienso así. Investigo en el sentido de que leo cosas, también pregunto, aprendí lo útil que es ubicar profesores universitarios que sepan mucho un tema y pedir ayuda. Para las niñas, por ejemplo, me ayudó una profesora llamada Mariana Cini, que sabía, y ella investiga sexualidad durante la colonia. Me pasó una cantidad de cosas impresionantes, incluyendo sus apuntes de clase, con lo cual se me abrevió la búsqueda un montón, porque ya tenía alguien que me dijera, y viste, con que te orienten un poco, después empezás a buscar vos. Y yo leí, tomé algunas notas, pero lo que hago es pensar mi cabeza como un colador de pastas o de lo que sea, y un colador con agujeros grandes. Y entonces yo pongo todo esto, lo pongo, y después trabajo con lo que queda, renunciando un poco también al deseo de usar todo. O sea, no puedo usar todo, no me voy a acordar de todo, no lo voy a tener presente constantemente. Hay mucha cosa de la que no me voy a acordar, pero que igual está presente en el momento en que aparece lo creativo. Lo tomo como una inmersión, como si me sumergiera en un lago y saliera con lo que puedo retener de eso. Pero siempre es previo o sea, tú separas tus procesos como que dices, ahora estoy investigando, ahora estoy escribiendo, o se van mezclando. Se van mezclando porque el proceso de escritura para mí es algo del orden de la... Yo nunca sé qué voy a escribir, nunca sé cómo va a terminar, no sé. Entonces es un proceso que es una exploración también. Entonces van surgiendo cuestiones que está bueno después leer, a ver cómo hizo esta otra persona o esta otra, o qué pasó en tal momento histórico, en tal lugar, en tal evento. Pero ni siquiera para reconstruir eso que pasó, sino para esa cosa de sumergirte en un mundo y que te quede lo que te quede. A mí la investigación me sirve así, porque además yo no tengo esas cabezas capaces de organizar tanta información y después hacer un libro que dé cuenta de todo eso. En ese sentido, no te lo voy a recomendar a vos que sos mexicano y la habrás recontraleído, pero, por ejemplo, Rivera Garza, en Memorias del Algodón, qué investigación y cómo sí aparece sin perder vitalidad y poesía. Pero bueno, son casos extraños de gente que trabaja con archivo y sabe hacerlo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia alerta de manera perentoria a la sociedad mexicana contra estos vándalos enemigos de su historia y de su herencia,
y exhorta a todos los mexicanos para que por todos los medios a su alcance combatan este acto de lesa cultura y nacionalidad. Eso todavía no se lo puedo decir porque se está haciendo una Entonces, ¿cómo investigación. se pudieron meter, robar cientos de piezas? ¿Quién estaba ahí? Sí, exacto. ¿Dónde estaban Y los siguen guardias? reportando el presupuesto de la Tema ciudad. Deja de escuchar. seguridad. Podría calcular el valor de estas piezas. Son piezas inestimables en valores monetarios, tienen fundamentalmente valores culturales. Acabamos de escuchar un fragmento de Museo, de Alonso Ruiz Palacios. Me encanta eso de cómo los hechos reales en museo, como no sabías exactamente, los empezás a desplazar por una necesidad de ficción, que me parece una hermosura ese procedimiento también. Sí. Creo que ese en el caso de Museo, fue... Perdón, esa pregunta de ¿qué le pasa a este pibe? ¿Por qué le parece tan natural encarar, ir a afanar unas piezas en el museo, ¿no? Como wow. Bueno, esa era una pregunta que nos hacíamos todo el tiempo cuando estábamos escribiendo la película con Manuel Alcalá, mi co-guionista, y yo. Digo, bueno, no sé si qué tanto sepas, pero o sea, es una historia, está basada en una historia real, una cosa que ocurrió en Navidad del 85. Despertó toda la Ciudad de México, bueno, todo el país, con la noticia de que se habían metido al Museo de Antropología y habían robado 150 piezas de arte prehispánico y no sabían quién lo había hecho. Cuando los atraparon 4 años después, descubrieron que eran no unos traficantes de arte expertos, no una banda de criminales, sino dos chicos de clase media de Ciudad Satélite. Ciudad Satélite es como no sé si haya un equivalente allá en Argentina, pero es como es un barrio muy, muy de clase media que se construyó en los 50, me parece, como con una aspiración de que fuera una ciudad autocontenida, en donde iba a haber todo ahí, todo lo que necesitabas, centro deportivo, un centro comercial, las escuelas, para que no salían. Por supuesto, el proyecto fracasó y lo acabó absorbiendo la ciudad. Y entonces se queda como este lugar que está construido en circuitos. Es un lugar muy interesante, Satélite, porque todos son círculos, todas las calles son círculos. Entonces, la gente de Satélite, yo tenía una amiga que era de allá, y es muy lejos de donde yo crecí. O sea, sí era como ir a otra ciudad, a pesar de que es parte de la gran Ciudad de México. Pero es una existencia muy parecida a la mía en el sur de Tlalpan, muy de clase media, solo que ahí en Satélite, lo más común era subirse al coche de alguien y dar vueltas en los circuitos, tal cual. Hay una canción muy linda de una banda que se llama Café Tacuba, que todos ellos son de Satélite, que habla de crecer así, crecer en circuitos. Y como cada circuito te va marcando el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se descubre que estos chicos eran de Ciudad Satélite, pues nadie lo podía creer y mucho menos entender como cuál era el móvil de eso. Y nunca se supo, nunca se sabe realmente. Uno de los chicos murió, el otro nunca lo agarraron. Entonces queda esta duda como muy de perturbadora de por qué lo hicieron, ¿no? Y ese fue nuestro gran como... Al acercarnos a esta peli, esa fue como el móvil, como decir, bueno, no sabemos por qué y hay que llegar a abrazar eso, ¿no? Como decir, no, la incertidumbre, que es una cosa difícil de abrazar, ¿no? Porque siempre como que queremos certezas
Y más en el cine, que es un movimiento de muchos pesos, de millones de pesos. Es una empresa, ¿no? Que tienes que convencer a gente que invierta en ello. Entonces, cuando leen el guión y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Tenemos que... Y pues hay que vivir con esa incertidumbre que no podemos saber cuál fue el motivo, por qué lo hicieron realmente. Que hicieron una estupidez de ese tamaño, una travesura, un acto subversivo, un acto de eh, Gabriel García Márquez, cuando pasó cuando pasó el robo, lo entrevistaron. Por ahí, creo que fue el día siguiente del robo o por ahí, y decía que él quería hacer una novela del robo porque le parecía, dice, es que fue agarraron unas piezas tan bien escogidas que no pueden ser sino adoradores de las piezas, o sea, gente que las valora, ¿no? Nunca hizo su novela García Márquez, hubiera sido muy lindo que la hiciera. Y entonces, nada, nuestra peli lo que tenía realmente era una ausencia de hechos. Era la investigación es muy vaga, es muy imprecisa y pues fue una labor como de reconstruir los hechos hasta que dijimos, la única manera de hacer una película de esto es aceptando que no podemos saber y inventando. O sea, inventando, por eso pusimos esta frase por ahí le dice Wilson a Juan, le dice, ¿para qué arruinar una buena historia diciendo la verdad? Y creo que ese fue, cuando descubrimos eso, fue algo que nos dijimos Manuel y yo en el proceso de escritura. O sea, como que me decía, sí, pero es que no podemos poner esto porque no pasó. Y hasta que un día como que los dos dijimos, bueno, ¿para qué arruinar una buena historia diciendo la verdad? ¿No? Entonces ese fue como el proceso, fue que nos liberó la invención. De hecho, nos liberó el momento en el que cambiamos los nombres. O sea, porque originalmente en el guión, las primeras versiones del guión se llamaban como los personajes que se llaman Carlos Perches y Ramón Sardina, eran que además Sardina es un nombre fantástico fue duro renunciar a ese nombre, pero pero cuando les cambiamos el nombre, o sea, era una necesidad para poder liberarnos, abrir la cabeza y tomar y dejar que cobrara su propia identidad, que tomara su propio camino la película. Y un poco creo que las pelis, no sé si las novelas también es así, pero digo, tú que estás dialogando con Martín Fierro, ¿en qué momento tienes que matar al original? ¿En qué momento tienes que no sé, te lo digo porque también a mí me pasa con esta adaptación que hago de Saer ahora. Todo el tiempo como me vi muchas entrevistas de Saer y compramos los derechos de la novela, entonces su hija quiere leer el guión, y yo en algún momento dije, tengo que matar a este güey y aceptar que esto es otra cosa. Y como lo que me tranquiliza es pensar, la novela ahí está intocable, la puedes leer cuando quieras. Yo no voy a tampoco tiene sentido reproducirla con exactitud, ¿sabes? Como que una película tiene que encontrar, una adaptación tiene que encontrar su propio camino. Entonces, sí, hasta que en el proceso de adaptación, ahorita ya me desvié mucho, pero eh, pasa algo similar que con los hechos reales, como en el caso de Museo. O sea, hasta que no los dejas atrás, no puede cobrar vida propia lo que estás tratando de hacer algo nuevo, supongo. Y podría decir exactamente lo mismo que estás diciendo. Creo en el proceso, lo que antes
nombraba como antropofagia. Mm. Creo que la obra con la que dialogás o adaptás, que es una forma del diálogo, sin lugar a dudas, es, qué sé yo, tal vez como el sol para una planta, le confiere existencia, pero la planta es otra cosa. Está en las nervaduras, vos mirás, viste que mirás una hoja y ves todas las nervaduras y la mirás a trasluz, cómo la luz la recorre, pero es otra cosa, no es sol, aunque esté recorrida por la luz. Me parece que para mí, por ejemplo, en la China, la relación a Martín Fierro es una relación amorosa. Yo Ujú, le amo a Martín Fierro ujú, y hago con él lo que se me ocurre. mm, Y en ese diálogo, en ese hacer algo otro, hay vida. Y me parece que pasa todo el tiempo y que está buenísimo. Y eso, como que la investigación o la inmersión en ese mundo es una parte del proceso. Y la otra es liberarte y hacer a partir de eso que te pasó con ese mundo, con esa inmersión, con esa investigación, lo que te pinta. ujú. No, me imagino una transposición de una novela al cine tal cual, sería un horror. Un horror, sí. Sería Son una las... cosa espantosa. mm, Y Sí, además no necesitaría que hay que faltar el faltar el respeto, respeto, sí. que es una manera de amar en estos casos. Es amor, Mm, pero hay que hacer otra cosa. Una transposición tal cual que lo podría hacer un agente de inteligencia artificial, ujú, de alguna ujú. manera. Eh, bueno, dejémoselos a ellos. Lo Sí. mismo que un cine que no le presta atención a la forma. Chicos, despiértense, si no le prestan atención a la forma, no tienen sentido, ¿eh? Te lo va a Ujú, hacer cualquiera sí. de estas máquinas. Eh, está está en tu trabajo con la palabra, con la materialidad de la imagen, lo autoral, lo humano, diría ahora a esta altura, también Ujú, está ahí. ¿Cómo vibra la palabra en el cuerpo? Hay algo de, no podría hablar de cine, pero en literatura, cuando estás escribiendo, hay algo de leer en voz alta y de cómo eso vibra en el cuerpo que hace que te des cuenta si está vivo o no, o que hay que corregir. Bueno, eso no lo van a poder hacer las máquinas por ahora. Cuando escribes, ¿te lees en voz alta? Sí, Ah, como mira, qué primer. interesante. Y ahí me doy cuenta, en general cuando escribo, cuando puedo salir a escribir, es algo de la investigación y todo eso, que la investigación es simplemente estar tirada en el sillón leyendo, en general, es una actividad muy plácida. Pero cuando Mm, puedo salir de ahí es cuando aparece como una música, algo que vibra en el cuerpo y que permite a las palabras como hacer esa música, montarse en esa música, como si fuera un caballito ujú, o un agua que te mece. Y cuando siento eso es cuando ya puedo escribir y después hay que probarlo que no se muera en ningún punto. ujú, Eh, y eso lo pruebo leyendo en voz alta, primero sola. Después internando a la gente que quiero, pobre gente, y que igual me sigue queriendo. Es gente buena en la vida, por suerte. Que también hay algo de leer en voz alta con alguien escuchando, que aunque no te diga nada, escuchás cuando las partes muertas, las partes que no son mm. música. Eh, entonces a mí me funciona así. No sé cómo, no me puedo imaginar cómo será en el cine, que hay tanta gente eh, involucrada. ¿Cómo haces ese trabajo? Y Uf, aparte que está filmando una cosa acá y hasta que después es una película pasa un montón de tiempo, un montón de cosas. es que, claro, digo, se dice que la película se escribe 3 veces, ¿no? Una vez cuando se escribe el guión, la segunda reescritura es el rodaje y la tercera es la edición. Y, o sea, ese es como el cliché, pero es cierto. O sea, sí, realmente son como 3 etapas que, que cada una tiene sus, su naturaleza distinta. Y para mí, que yo escribo lo que dirijo también, escribir, pues sí es muy solitario, pero al mismo tiempo es raro, porque no es, nunca, lo que estás escribiendo nunca es el resultado final,
Nunca es lo que, ¿sabes? Nadie lo va a ver más que las 50 personas que trabajan en tu película o lo que sea, 100 personas. A mí en ese proceso me sirve, digo, un poco lo que estás diciendo. Sí, lo que me leo son los diálogos, siempre los hablo, los actúo. Ahí mi formación actoral creo que me ayuda un poco como a tratar de, cuando estoy escribiendo personajes, siempre llega un momento en donde digo, tengo que imaginar que yo soy, si yo estuviera actuando a este personaje, ¿qué le pediría al guionista? No siempre me sale, pero intento darle un poco más al personaje que no, incluso a los que entran y salen un momentito. Recuerdo también uno de mis maestros que hablaba eso de los personajes, el que entrega la carta en Shakespeare. El tipo que entrega la carta tiene en 2 líneas te das cuenta que se detuvo a pensar en él, en su vida, en su día, cómo es la familia de este güey, a quién le debe dinero, y algo de eso de esa vida tiene que entrar a la escena y salir. Entonces, no sé, intento hacer eso, te digo, quizás fracaso, pero por lo menos intento cada vez en la escritura como ponerme en los zapatos de ese actor que está actuando eso, en el mejor de los casos del personaje directamente, pero sí leer en voz alta me ayuda. Y luego en el rodaje, ahí eso sí ya es es difícil como, pero creo que me funciona cada vez más como hacerle caso a tu intuición, o sea, como sí decir, van a entrar todas estas voces, va a entrar todas estas sugerencias y hay que estar abierto a ellas. O sea, ese es el reto porque sí es un arte colectivo y esa es la belleza también. Bueno, o sea, los momentos más ricos para mí que hay en las pelis que he hecho, muchas veces han venido de la idea de alguien más o de un accidente que pasó. Y entonces creo que tu labor como director es saber, como decías tú, ser esa ¿cómo decías? Donde se escurre, ese escurridor, saber qué se queda y qué se va. Peter Brook, uno de mis directores favoritos, decía que el director es como un destilador. Tiene que ser como un destilador de voluntades y de ideas y saber, sí, destilar lo que sirve de lo que no. Y sí, el proceso del rodaje ciertamente es así, porque puede ser un caos, muchísima gente, luego las prisas. Es una batalla contra el tiempo, todo el rodaje. Todo el rodaje es pelear contra el tiempo. Entonces ahí es como saber aprender a montarse como en la ola y a veces hacer de la prisa una virtud, ¿no? Así de, bueno, me ha pasado muchas veces, siempre pasa, así que se acaba el tiempo y dices, bueno, tenemos que resolver esta secuencia en vez de con 10 planos que teníamos pensados, solo nos da tiempo de hacer uno. Entonces, y a veces eso te obliga a buscar soluciones creativas interesantes. Yo creo que hacer de defecto virtud es una gran práctica para los artistas. Sí. Muy bien, Gabriela. Pues creo que ya nos están diciendo que nos despidamos. Yo podría seguirte haciendo preguntas de tu proceso. Pero hagámonos, pero yo viajo más o menos seguido a México. Si no viajo a fin de año, viajo. Sí, porque me encanta. Si no viajo a fin de año, viajaré el año que viene. Y ahí podríamos ir a pasear a Satélite, que nunca fui. Va, y ahí charlamos. Buenísimo, órale. Ya con está. Alguien, con un conductor designado, vamos de paseo. Ya está, me encanta esa idea. Buenísimo. Impecable. Quedamos entonces. Y bueno, gracias. Fue precioso charlar con vos. No, igualmente, Gabriela. Y yo quiero saber, ¿estás escribiendo algo nuevo ahora? Estoy intentando y me salen todos pedazos de cosas que todavía no viven.
Ya. Pero tienen cosas, tienen alguna marca de dirección, de sé que confío en que en algún momento, no sé, la música los ponga a respirar. Bueno, pues yo estaré muy atento. Te aviso. Vale. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 10ª temporada de Encuentros, The Movie Podcast, con David Pablos, Benjamín Domenech, Teresa Sánchez, Clarisa Navas, Diego Céspedes, Marisa Fernández Armenteros, María Villar y Mercedes Gaviria. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Alonso Ruiz Palacios y Gabriela Cabezón Cámara. Idea, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Alonso Ruiz Palacios en México, Andrés Solís en NAF Audio. Grabación de Gabriela Cabezón Cámara en Argentina, Gustavo Pomeranek en Pomeranek Música y Sonido. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2026.